servicio mayor gratis y el señor de la Fuente. Bueno, buenos días a todos, gracias por la presencia. Estamos respondiendo a una invitación de la Fuerza Aeronaval número 2 para transmitir un poco de nuestra experiencia desde dentro, como es el caso mío, de una unidad de esta fuerza, y desde algo que de repente no tenemos el suficiente conocimiento, como es el caso del veterano de guerra Guillermo de la Fuente, que fue parte de la Policía Militar en Puerto Argentino. Permítame, sentarse, por favor. Segunda escuadrilla naval de helicóptero en Siquín, el suboficial Chicó, justamente dando una charla sobre su experiencia con el tema de Operación Borbón, que deben conocer. Voy a ser un poco rápido con el tema de mi experiencia, porque sé positivamente que a través del tema de efemérides y eso, más o menos conocen el tema de lo que fue la operación en Grytviken, en Georgia del Sur, y de repente me interesa muchísimo que escuchen la experiencia desde la parte de un camarada del ejército argentino. 1982, a mí me encuentra en la primera escuadrilla de helicóptero como suboficial segundo, tripulante de Alouette, con todas las habilitaciones pertinentes como mecánico. Yo soy electricista de especialidad, y en ese momento estábamos en la Antártida. Habíamos hecho con el ARA Bahía Paraíso una primera entrada en febrero, que iba a ser lo que era la última etapa antártica, la primera para mí. Al regreso de esa entrada nos avisan que iba a haber una posterior en marzo, que fue la que desencadenó todo este tema de... Así fue que a mediados de marzo salimos para la Antártida llevando todas las familias de la gente de la base Esperanza, inclusive llevábamos un cura y una novia con la familia porque iba a haber un casamiento, y embarcamos. No teníamos conocimiento en ese momento. El famoso grupo Alfa, que estaba al mando del teniente Astiz, que era un grupo comando. Este grupo Alfa, en ese momento no lo sabíamos, es decir, la operación se mantenía bajo cierto grado de confidencialidad. Tenía por misión construir una base en una de las islas del archipiélago de Georgia. Esa operación ya se había hecho una similar mucho tiempo antes, que derivó en la base científica Corvette Uruguay, que estaba en la isla de Thule, en la última isla del Rosario del Sangre del Sur. Para ponerlos más o menos en tema y que tengan una idea de las grandes distancias de las que estamos hablando, nosotros tenemos unos 700 kilómetros desde el continente. Unos 700 kilómetros desde el continente hasta las Islas Malvinas, pero desde la misma Malvinas hasta Georgia, que es el archipiélago que nos ocupa en esta historia, hay 1.300 kilómetros más. Una distancia un poco menor, desde Orcadas hasta las Islas Georgia. ¿Por qué menciono Orcadas? Nosotros entramos a la Antártida, después que hicimos base Esperanza, nos dirigimos hacia Orcadas a hacer el reabastecimiento de víveres y combustible, y estábamos ahí cuando empieza a desatarse el problema de los desarmadores
que estaban en Puerto Ley. Si conocen, han escuchado más o menos la historia de Malvinas, todo empieza a partir de un grupo de chatarreros, una empresa que se dedica a comprar y vender chatarra, que fueron a desarmar una estación ballenera abandonada en Puerto Ley, en la isla San Pedro, que es la mayor de la Georgia. Cuando empieza todo eso, el gobierno británico ordena a esta gente, porque cuando llegaron y izaron una bandera argentina, le ordenan arriar la bandera argentina y presentarse en Grytviken, que está un poco más lejos, sobre la misma isla San Pedro, a los efectos de presentar las credenciales. El grupo que estaba trabajando se niega porque tenían un permiso elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, y ahí empieza toda la rispidez, y el gobierno argentino envía a la unidad militar que tenía más cerca, que en ese momento éramos nosotros a bordo del buque Bahía Paraíso, con la dotación embarcada, envía para proteger a los civiles que estaban en Puerto Ley. Así fue que salimos y llegamos a Puerto Ley aproximadamente, yo no lo recuerdo muy exactamente, puedo diferir en esto, el 23 de marzo de 1982. Hicimos contacto con la gente, descendieron los comandos con el teniente Astiz a convivir con los chatarreros, lo que era la estación ballenera tiene todavía construcciones, edificaciones donde vivía la gente que trabajaba ahí en la estación. Ocuparon esas construcciones abandonadas y nosotros seguíamos con el buque dando vueltas alrededor de la isla. Los actores de la historia: el buque transporte polar Bahía Paraíso, hundido años después en la Antártida, se llevó 2 siquín nuestros. Nuestro Alouette, en este caso particular. Esta foto es previa, en la primera entrada, frente a la base Yubani, en un traslado de autoridades. En este caso que está viajando ahí es el capitán de navío Trombetta, que fue el comandante del operativo Grytviken posteriormente. Un helicóptero Puma de ejército. La campaña se hacía en ese momento con 2 unidades. El Alouette se usaba para los traslados más livianos y el Puma para los traslados más pesados. Los helicópteros, como todos saben, en la Antártida se usan exclusivamente para hacer un movimiento de víveres y combustible mucho más rápido que lo que se puede hacer por lancha, para el abastecimiento de la base. La corbeta Guerrico es la que llega con los refuerzos de infantería de marina para efectuar el asalto final sobre el Grytviken. Y el Endurance, que es el buque polar inglés, con un Wasp, que era el helicóptero que ellos tenían a bordo. Mientras nosotros estábamos girando alrededor de la isla San Pedro, creo que esta es la isla San Pedro, la puse cruzada para que más o menos tengan una orientación, pero intenté que me diera el tamaño más grande. Grytviken está acá, la base
King Edward Point es el nombre de la base científica que está en la bahía de Grytviken. Mientras nosotros girábamos alrededor de la isla, empezamos a hacer vuelos de reconocimiento en toda la isla. Fundamentalmente, si bien está Grytviken acá, el resto, hay 4 estaciones balleneras, que son Hughes, Stromness y Puerto Lake, que están metidas así en las calas. Son una especie de fiordo que tiene la isla. La isla es principalmente montañosa y prácticamente tiene poca costa, baja muy a pico sobre el mar. Esta foto de Google, evidentemente de la época más o menos, por la forma de las nieves, porque aparece en otras fotos totalmente cubierta de nieve. Pero es aproximadamente a lo que se podía encontrar en la época de Maya. Todavía hay algunas zonas sin nieve. Ese helicóptero, nosotros hacíamos todo lo que fue movimiento de personal militar, se hacía de noche. Los comandos desembarcaban de noche, etcétera, etcétera. De día, lo único que se hicieron vuelos y desembarcos en lancha para bajar abastecimiento, víveres y eso para la gente que estaba en tierra. Sin embargo, el helicóptero ese que estaba con el Endurance nos solía espiar, lo sorprendimos en una oportunidad en uno de los vuelos con el Alouette, posado detrás del pico de una de las montañas sobre Grytviken, sobre Puerto Lake, perdón, y la dotación vigilando con binoculares de arriba todo lo que era el movimiento entre el buque y tierra. Esta es la bahía de Grytviken. Acá abajo, la estación científica abandonada, la estación ballenera abandonada. Y acá, lo que es la estación científica. Sobre esta zona se desplazaban los buques nuestros en el momento de la recaptura de la retoma de Grytviken. El 2 de abril nos enteramos de que había sido tomado Puerto Argentino. La intención original era que la toma de Grytviken fuera simultánea con Puerto Argentino, cosa que no se dio porque para eso hacía falta los refuerzos de Infante que traía la Guerrico, y el temporal que sufrió en el viaje la demoró como para postergar la decisión hasta el otro día. Mientras tanto, se mantenían comunicaciones por canales internacionales con la estación científica, informándole, el mismo día 3 se le informó que se iba a desembarcar en la estación científica. En ningún momento hablaron de que tenían personal militar ni nada por el estilo. El Endurance había desaparecido y aparentemente quedaba nada más que el personal de científicos civiles en la base. Razón por la cual el día 3, como a las 6 de la mañana, se amadrina la corbeta Guerrico al Bahía Paraíso, se hace el traslado de los infantes al Bahía Paraíso para poder de ahí hacer la heliola y llevarlos al lugar de desembarco. En principio, acá delante de estas construcciones, en todos los vuelos previos habíamos visto que había una H prevista para justamente el descenso de helicópteros. Entonces el plan original, como no había ningún riesgo ni nada por el estilo, fue desembarcar los infantes en la H para tomar las instalaciones. Se iban a hacer en 2 olas, aproximadamente 10-12 infantes iban por vez en el Puma, y nosotros le hacíamos la cobertura eventual con el Alouette y la guía, porque el piloto del Puma no había hecho todos los vuelos de reconocimiento que hicimos.
En estos vuelos, la dotación que yo tenía, el piloto era el entonces teniente navío Remo Buzón, y el teniente de corbeta entonces, Guerra Guillermo. El mecánico más antiguo era yo, tenía en la dotación un suboficial primero, que estaba encargado del personal, lo habíamos embarcado antes de salir en la última salida en Ushuaia, el suboficial primero Busnego. Lo nombro porque fue protagonista de un momento muy especial y que a mí me marcó mucho, como otras cosas durante la guerra que les voy a comentar. Y bueno, el grupo de mecánicos y llevábamos hasta un conscripto salteño que por esas cosas de la burocracia había quedado fuera de toda lista y recién se pudo incorporar como veterano de guerra, ser reconocido merced a fotos que yo pude proveerle a la Armada para donde estaba él y se pudo constatar que era en ese momento. Como les decía, la primera intención fue desembarcar la gente acá y hacer la toma. La Guerrico había empezado a patrullar la zona. La intención era entrar hasta la bahía y volver. Este es un detalle, un broker inglés de lo que es el extremo. Esa es la zona de estacionamiento de aterrizaje de helicópteros. Este es el muelle. En la foto anterior vemos que hay un buque en el muelle. Y acá tenemos el croquis. Este es el movimiento que hacía la Guerrico. En principio era un movimiento intimidatorio. Cuando se largan salimos con los dos helicópteros del Bahía Paraíso, ya decididamente a hacer el aterrizaje acá, la Guerrico, que estaba haciendo una de las pasadas, informa al comando del buque que había visto movimiento de personal militar armado entre las construcciones. Y efectivamente el personal se estaba tomando posiciones en esta zona justamente para repeler el ataque. Sobre la marcha, el piloto de mi vuelo le dice al piloto del Puma, abortamos el aterrizaje donde estaba previsto, seguime, fueron las palabras, que vamos por otro lado. Entonces entramos por detrás, entre la montaña y la isla, y aparecimos por detrás de la estación científica hasta esta zona de playa. La luz delante, el Puma detrás. Nos colgamos sobre la playa en la zona que habíamos elegido para que aterrice el Puma. Cuando nos colgamos, alcanzamos a divisar que habían tirado cazabobos armados con granadas en la playa. Le avisamos al Puma que tengan cuidado con eso. Salimos, al salir cruzamos por encima de todas lo que eran las edificaciones de Grytviken. No vemos nada. El Puma desciende, bajan los infantes, empiezan a avanzar sobre las construcciones y el Puma hace el mismo recorrido. Tampoco ve nada. En función de eso, se supone el grupo que estaba en tierra empieza a avanzar y en principio no tiene ningún tipo de resistencia. Nosotros ya habíamos llegado al buque y habíamos cargado la segunda ola de infantes. Como no había ninguna novedad, se decide volver al plan original. Y eso fue lo que nos costó la vida de dos conflictos. Volvemos al plan original, hacemos la aproximación, la misma maniobra, el Alouette hace la aproximación, se cuelga sobre la H. Yo recuerdo en ese momento que al frente había un edificio grande, precisamente como estábamos por debajo de la altura del edificio, luego muy grabada la imagen. Salimos por izquierda
entra el Puma y cuando se cuelga el Puma le abren fuego desde varios lugares. Esto ocasionó, lo acribillaron directamente, con posterioridad, mientras el Puma estaba en tierra, le contamos, creo que eran 65, 66 impactos directos, sin contar los edificios de Calico. Todos esos impactos de armas livianas, de fusiles 7,62 y 5,56, le ocasionaron, le perforaron los tanques de combustible, perforaron líneas hidráulicas, líneas de aceite, pararon un motor y lo más grave de todo, ocasionaron la muerte de 2 conscriptos patagónicos, Águila y Almonacid, en el momento arriba del helicóptero, y quedaron 3 o 4 heridos. El piloto del Puma grita por la radio, me están disparando, tengo heridos y muertos a bordo. Hace escape, sale por derecha, la emergencia la resuelve así por derecha, cruza la bahía. Cuando cruza la bahía, humeando, nosotros que estábamos haciendo el giro por izquierda, cruzamos la línea de vuelo de él por detrás y el Albert se nos llena de humo con lo que pensamos que nos habían dado a nosotros también. El Puma cruza y desciende en esta zona aproximadamente. Acá hay una especie de elevación, detrás de la elevación, a cubierto del fuego directo, desciende el Puma. Nosotros pasamos un poco más lejos, aterrizamos, me bajo yo a verificar daños, no los había, no encontré, parecía que no pasaba nada, de hecho no los tuvimos, y se resolvió enseguida incorporarnos a donde estaba el Puma caído para evacuar eventualmente los heridos. Bueno, después seguimos con el resto. Y eso es lo que hicimos, nos incorporamos. Cuando nos incorporamos con el Puma, se baja el teniente Guerra, el copiloto. Yo estaba armado con una MAG que tenía sin afuste. Saben ustedes que en la Antártida no se puede ir con armamento. La MAG se la pedimos a la gente de infantería cuando llegó en la Guerrico, pero no tenía el afuste para ponerla en forma correspondiente en el helicóptero. Me la pide el teniente Guerra y se bajan con el piloto y el copiloto del Puma, se apostan sobre la elevación y empiezan a barrer la zona de donde estaban disparando los ingleses. Los infantes sanos se reagruparon y empezaron a caminar para hacer toda esta vuelta y juntarse con los que ya estaban en la estación científica. En la primera comunicación de fuego, el comandante del operativo, el capitán de navío Trombetta, le ordena disparar a la corbeta Guerrico. La corbeta Guerrico empieza a disparar sobre la estación científica y empiezan a trabarse las armas. Se traba la Beaufort de 40-60, se traba el cañón de 100 milímetros de proa. Y como estaba acá enfrente, la empiezan a barrer, a batir con todo tipo de fuego, desde las armas livianas, una ametralladora 12,7 que tenía, y un lanzacohete, un Carl Gustav, que el lanzacohete, uno de los proyectiles estalla sobre el deflector de chorro de los lanzadores de Exocet de la Guerrico, y la deflagración, al hacerse plana, degüella el cableado de los 4 lanzadores de misiles, la deja prácticamente inútil, si tenemos en cuenta que tenía las piezas del 40-60 trabadas y el cañón de 100 milímetros. Vuelve a hacer un giro, sale de la bahía para poder recomponer
el armamento. Mientras tanto nosotros seguíamos llevando los heridos al buque y traíamos infantes de marina. Inclusive trajimos una pieza de mortero que la dejamos más cerca porque era más difícil de trasladar. Una vez que reparan una de las piezas de artillería, la Guerrico hace una nueva corrida, hace un disparo que resulta largo. Cuando quiere hacer el segundo para horquillar, los ingleses, que tenían un herido, porque ya en ese momento estaban siendo atacados por las fuerzas nuestras de infantes, y habiendo cumplido su cometido, que era causar el máximo daño al enemigo, de hecho hicieron un desastre, se rindieron. Tiraron una bomba de humo blanco y se rindieron. A partir de ahí, nosotros seguimos con la evacuación de gente, llevábamos gente de vuelta, ya traíamos gente directamente a la estación científica, que fueron los que se encargaron de tomar los prisioneros. Después los embarcaron al buque en lancha, eran 22 británicos de la Royal Navy, que los llevamos en el Bahía Paraíso fuimos hasta Puerto Deseado, donde desembarcamos los muertos, y desembarcaron en Puerto de Grano los prisioneros, que después los mandaron a Uruguay y los repatriaron. El saldo triste de esta operación fue los 2 conscriptos muertos, que fueron los primeros que tuvimos, más un cabo primero de la dotación de la Guerrico, que falleció tratando de reparar el armamento trabado. En la Guerrico hubo 7 o 8 heridos más, de distinta consideración, más 3 o 4 heridos más en el grupo de infantes que llevábamos en el buque. Esta foto está sacada en el buque, en el momento que traíamos uno de los heridos. Este es el teniente Bullón, el piloto del helicóptero, con el segundo comandante, creo que era el capitán Sanabria del buque. Este soy yo, y esta gente mía con enfermeros de a bordo que estaban levantando una camisa con uno de los heridos. Esta foto, que circula mucho por varios medios, me la regaló su oficial de informaciones de a bordo, que la sacó del buque en el momento del combate, con un teleobjetivo, y cuyo negativo se lo robaron al regreso a Buenos Aires. Lo único que hay de esta foto es una copia en positivo que tengo en mi poder. De ahí salieron las copias que están en la Fuerza y todos lados. Este es el Puma, así como quedó. Les muestro esta foto porque hay relatos de otros lados que dicen que quedó destrozado. El Puma quedó impecable. La maniobra de emergencia realizada por el piloto del ejército estuvo bien hecha, realmente de felicitación. Pudo aterrizarlo en forma prácticamente normal. Y acá, si bien se lo ve un poco desarmado, era porque lo estábamos canibalizando para poder recuperar repuestos que le podían servir al ejército para otras unidades. El Puma no se le podía mover, pero las fuerzas británicas que quedaron lo usaron para la práctica del tiro y demás cosas, entonces devino en estos restos que se pueden observar más o menos. Ni siquiera lo conservaron como de valor histórico o turístico, porque hoy día la isla San Pedro y Turibique en particular se usa como destino de turismo aventura. Esta foto está sacada
en el hangar del Bahía Paraíso, en la primera entrada, es decir, en la última entrada, antes de salir. Este es el cura que iba a hacer el casamiento, el suboficial Busnego. ¿Por qué les quería hablar del suboficial Busnego? Una de las cosas que nos deja el sentimiento mayor, pero el aprendizaje mejor que nos deja este tipo de conflicto es el valor de la camaradería. No podemos hacer nada si el compañero no hace lo que debe y nos apoya. Y si nosotros no hacemos lo que debemos y apoyamos al compañero. Esto es una cosa que donde alguien se cae toda la estructura. Yo tuve la suerte de que la estructura mía, desde el conflicto, Tárraga, era los cabos que tenía a cargo, y este suboficial era más antiguo que yo, no tenía curso de helicóptero, estaba como encargado personal, pero en el momento que estábamos por salir a volar para la operación y que habíamos conseguido que nos dé el grupo de infantes, este suboficial se hizo dar un dual, casi resulta cómico, pobre, un dual de manejo de helicóptero y quiso hacer el vuelo por encima mío, directamente aplicándome, pero con toda la intención de que el único que se arriesgara fuera él. El piloto, con buen criterio, no lo podía dejar subir por una cuestión de que realmente no estaba calificado. Pero el gesto, suboficial Busnego Ezequiel, ese gesto no me lo olvidé más y realmente se lo agradecí mientras él vivió. Suboficial Busnego Ezequiel era el padre del cantante Julio Busnego, que también falleció hace poco. Esta es otra foto. El cabo primero del Chocobar, que también falleció. A Price, Ramírez, no recuerdo el nombre de este pibe. Cabo segundo eran estos chicos, cabo principal y cabo primero. Y este, que no se parece a mí, soy yo. Bueno, para cerrar esta parte nada más, esto es una contribución de un pintor de temas militares, Carlos Adrián García, como figura en la marca de agua, que trató de retratar el momento del combate, y creo que es la imagen que está mejor lograda. Es aproximadamente como lo recuerdo yo, el momento y demás. De hecho lo hizo con la ayuda del teniente Buzón, que lo contactó para pedirle datos y después me contactó a mí para tratar de cerrar lo que él tenía como borrador del momento. Hay otras imágenes que no vienen al caso. Yo desembarqué el 9 de abril, desembarcamos en Puerto Deseado con los 3 fallecidos. En Puerto Deseado se lo llevó cada uno a su lugar de origen. El cabo Huanca, no sé si lo pasaron por Puerto Belgrano, pero era salteño. Y volamos a Espora, llegamos el 11 de abril. El 29 de abril me volví a embarcar en Puerto Madryn con otro helicóptero, prácticamente con la misma tripulación. Y estando dando vueltas en Madryn con el Bahía Paraíso ya tenía la dotación de médicos a bordo como para funcionar como buque hospital, no estaba pintado de blanco todavía. Nos sorprende el 2 de mayo con el hundimiento del crucero Belgrano. Salimos a toda máquina, la orden era llegar lo antes posible. Llegamos a la zona de balsas
ver, el hundimiento fue un domingo a las 4 de la tarde. Nosotros llegamos a la zona de balsas el martes a las 9 de la mañana. Todavía rescatamos 74 sobrevivientes. Muchos de ellos los sacamos de la balsa vestidos nada más que con el calzoncillo. Eso habla también de lo que es el instinto de supervivencia, la efectividad de los procedimientos, del acompañamiento. Toda la gente que sobrevivió en balsas con no menos de 5 o 6 personas. Aquellos que eran menos, que quedaron menos, desgraciadamente no podían sobrevivir. ¿Esto qué quiere decir? Que sobrevivieron gracias al apoyo mutuo, al calor, al aliento. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo grande. En una de las balsas estaba la tripulación nuestra del helicóptero Hotel 105, donde perdimos a 2 helicópteristas, el oficial mayor Barrios y el oficial segundo Lobos. En una de las balsas venían los pilotos y los tripulantes del helicóptero, y cabo segundo creo en esa época, Néstor Schaeffer, del Centro de Veteranos de Guerra hoy día, fue el único que alcanzó a ponerse el traje a disposición. Por esa razón era el que mejor condiciones estaba dentro de la balsa. Y fue el que le salvó la vida, porque tenía, hasta dice que lo traía los sopapos a uno de los pilotos, al entonces teniente de corbeta, creo que era Carranza Ortelú. De hecho hay una relación muy particular entre ellos, que son las que les da el haber participado en el conflicto. En el caso mío, con el hoy entonces capitán Guerra, tenemos una relación, nos consideramos hermanos precisamente de fuego, porque vivimos el mismo peligro en el mismo momento. Desgraciadamente, con el que fue el teniente Buzón, perdimos el contacto, se recluyó, digamos, en su vida, no pudimos tener contacto. Pero con el capitán Guerra solemos vernos seguido, y de hecho nos saludamos como de cumpleaños los días 3 de abril, cada aniversario de ese combate. Después de juntar las balsas, los sobrevivientes de Belgrano, nos dirigimos a Ushuaia. En Ushuaia se empezó con la labor de pintar el helicóptero de blanco, de pintar el buque de blanco también. Los aeronáuticos nos negábamos a pintar porque había que pintar a brocha y rodillo el helicóptero. Yo escapé a esa maniobra porque me ordenaron destacarme a Río Grande para incorporarme a lo que iba a ser una misión de 2 helicópteros a Malvinas, que no se pudo cumplir nunca. Me sorprendió el fin de la guerra. En esa intención de cruzar a Malvinas con 2 helicópteros, yo me desembarqué el 29 de mayo de Bahía Paraíso, llego después a Río Grande, y en ese momento estaba saliendo un avión que venía a traer un grupo de gente. La gente que estaba de la escuadrilla en Río Grande la relevaban semanalmente. Venía a traer un grupo de gente, perdón, quincenalmente. Venía a traer un grupo de gente a pasar unos días de Franco, porque ya había arribado el grupo que los relevaba. El oficial Pérez, camada mío en ese momento, lo va a ver al encargado. Él estaba listo para embarcar con su bolsa de equipo para salir para Espora. Lo fue a ver al encargado, su oficial mayor Cruz, Berto, y le pidió por favor que me dejara embarcar a mí en lugar de él, porque yo llevaba como un mes navegando. Esas son las muestras de que uno no olvida nunca.
no es el hecho de haberme cedido el asiento para venir. El hecho era que el quedarse significaba que él se quedaba al pie del avión para cruzar Malvinas. Es el riesgo al que él se sometía. La vida le devolvió el favor porque no solamente yo alcancé a volver y él a salir con su franco, sino que el 14 de junio nos sorprendió y terminó la guerra. De todo esto, a mí el aprendizaje que me quedó es en todo momento debemos aplicar cada una de las cosas que aprendimos en los adiestramientos diarios, todo aquello que nos cansa, que nos da bronca, que nos hace renegar, que renegamos porque tenemos que salir en una comisión. En ese momento yo les puedo asegurar que todos los conocimientos afloran y están a la mano. Ahí cuando uno reconoce que lo que practicó ha sido para bien, porque le sale, no es que tenga que pensar en lo que hay que hacer. Cuando el piloto del Puma grita "tengo muertos y heridos a bordo", ese fue el momento en que todos entramos en conocimiento de que la cosa iba en serio y que había riesgo de vida. Mi primer pensamiento, honestamente, fue: ¿qué hago acá? Inmediatamente fue como si se hubiera bajado una cortina y estuviéramos trabajando en un ambiente aséptico donde no había ningún riesgo y donde nosotros teníamos que hacer una operación para la cual estábamos preparados. El piloto hizo lo que tenía que hacer, yo hice lo que debía hacer, todos nos movimos y todo salió. De hecho se salvaron un par de vidas habiendo podido trasladar a los heridos, que después nos enteramos, después de haberlo trasladado, que realmente estábamos cruzando la línea de fuego que tenían los ingleses con la gente que estaba disparando desde el fuego. En ningún momento nos dimos cuenta. Las cosas cuando vienen en serio, a uno le aparece el instinto de supervivencia, el profesionalismo, las demás cosas, y se dan cuenta que esto es un trabajo de equipo sin el cual no funciona nada y que es agradable reconocerlo cuando ve que las cosas salieron bien, porque se llevó todo de acuerdo con lo que estaba previsto. Hasta acá lo que fue mi participación en la guerra. No sé si quieren hacer alguna pregunta, lo voy a dejar al veterano Guillermo de la Fuente. Guillermo, por favor. Mientras nos vamos acomodando con él. ¿Alguna duda o algo por el estilo?